nos ven, a mi querida maestra Amada Gaitán y a mi querida amiga Irene López Fauger. Seguimos en estos jueves de Derecho Civil, seguimos con ustedes de manera incansable, como nos lo enseñara nuestro queridísimo amigo Jorge Antonio Ibarra Ramírez, a quien recordamos y recordaremos siempre. Como ustedes saben, nuestro querido Jorge Ibarra falleció hace unos días. Estamos viviendo una pandemia en la cual tenemos todos que ser muy cuidadosos y bueno, estar muy atentos. En el Colegio de Profesores de Derecho Civil y en la facultad estamos muy tristes por el fallecimiento de nuestro querido amigo, gran maestro e incansable miembro de este colegio, Jorge Ibarra Ramírez, y es por ello que antes de comenzar y de cederle el micrófono a nuestra querida Amada Gaitán, les ruego guardemos un minuto de silencio en memoria de nuestro querido amigo Jorge Ibarra. Muchas gracias. Pues el recuerdo que yo tengo de Jorge Ibarra es siempre en la facultad, siempre atendiendo los asuntos de la facultad, siempre atento en su clase y siempre sonriendo. Así es que, ni modo, tenemos que sobreponernos y sonreír como lo hacía nuestro querido Jorge y seguir adelante. Muchas gracias, Amada. Te cedo el micrófono, por favor. Ya, perdón, no podía conectar el micrófono. Pues antes que nada, recordar a nuestro gran maestro, al doctor Ibarra, un gran amigo, un gran ser humano. Creo que gracias por recordarlo todos. Gracias por sus oraciones, por el esfuerzo que hicieron para que de parte de la familia, para que pudiera haber donadores por parte de nuestros alumnos. A nuestros alumnos, muchas gracias por apoyarnos. Es un gran placer para nosotros poder recibir a nuestra querida doctora Irene López Fauger, ¿sí? Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, también maestra y doctora en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Con mención honorífica, por cierto, eso vale la pena recalcarlo, yo creo que es muy, muy importante el logro. Es especialista en Derecho Procesal, Derecho Civil por la Universidad de Salamanca en España. Desde 1997 es catedrática de la Facultad de Derecho. Es profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Derecho y es autora de diversos artículos en materia familiar, de género, civil, procesal y ambiental, y así como del libro La prueba científica de la filiación. Tiene, en realidad, podríamos seguir hablando de ella, tiene una amplísima trayectoria como consultora, como abogada postulante, como funcionaria judicial y de procuración de justicia. Querida doctora, un placer para nosotros tenerla en este programa de jueves de Derecho Civil del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctora. Muchas gracias.
Gracias, querida amada. Es un gusto saludarles el día de hoy. También al Colegio de Profesores de Derecho Civil, a quien nos dirige en este colegio, que es el notario y maestro Miguel Ángel Beltrán Lara. También agradecimiento al director de la facultad, por quien estos jueves de Derecho Civil pues son posibles. Y bueno, pues darles la más cordial bienvenida. Es un placer estar con ustedes. A todos mis amigos académicos del área de Derecho Civil y de otras áreas, así como a mis amigos y alumnos particularmente. Bueno, pues es un gusto que se encuentren con nosotros. Hoy vamos a tener un tema pues que es muy interesante, espero que les guste. Es una charla respecto de la gestación asistida, lo que implica este método de reproducción asistida y bueno, pues que desgraciadamente lo que se ha convertido, que es una forma de explotación de mujeres con fines reproductivos. Ustedes me indican cómo compartimos la presentación, querida Lore. Listo, maestra. Ya puede hacer clic en el botoncito verde. Perfecto. Gracias, Lore. Bueno, miren ustedes. Ay, esto no cambia. Bueno, miren, les platico de lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo lo estructuré, cómo me permití estructurarlo. Primero vamos a ver la naturaleza médica de la gestación asistida, quiénes son sus destinatarios, en qué consiste la gestación asistida, cuáles son las legislaciones mexicanas en las que se permite la gestación asistida, y bueno, un tema relevante para nosotros los estudiosos del derecho es cuáles son las implicaciones de la gestación asistida en diversas áreas, tanto en materia familiar como en materia civil, como en materia penal y bueno, desde el punto de vista de la bioética. Entonces empezaremos, ya que les comparto, bueno, pues en términos generales de qué vamos a platicar. Miren, la naturaleza médica de la gestación asistida, pues es que se trata de un método de reproducción asistida que implica la procreación o por medio del cual se permite la procreación fuera del proceso natural. Ahora bien, ¿quiénes son los destinatarios de esta técnica médica? Bueno, pueden ser personas solteras, personas casadas, parejas solteras que vivan en concubinato o que tengan relaciones de hecho. Cualquier persona, pero en particular las leyes se dirigen a determinar básicamente estos tres destinatarios. Bueno, ahora, los destinatarios, además de ser personas solteras, casadas o solteras que vivan en concubinato y en relaciones de hecho, pues generalmente son quienes son estériles o son infértiles. Vamos a diferenciar la esterilidad de la infertilidad. La esterilidad es la imposibilidad total de concebir. Básicamente, quien es estéril no puede concebir de ninguna manera. Normalmente, el periodo de máxima fertilidad de los seres humanos está en el rango de edad de 25 a 35 años. Ahora bien, la infertilidad es la imposibilidad de llevar a término un embarazo por causas que pueden ser orgánicas o que pueden ser también funcionales. Ahora bien, es preocupante pues la regulación que existe, ¿verdad?, en algunas entidades federativas, como son Tabasco, Sinaloa y en la Ciudad de México muy recientemente, ¿sí? En Tabasco se presenta la regulación de la gestación asistida desde hace más de 20 años.
en 1997, en Sinaloa desde el 2013 y en la Ciudad de México muy recientemente. ¿En qué consiste la gestación asistida? Bueno, la gestación asistida se practica de dos formas básicamente. La mujer que va a ser beneficiaria de esta técnica es infértil, es decir, solo está imposibilitada para llevar a término el embarazo, pero tiene óvulos que son aptos para la fecundación. Entonces, ¿qué necesita? Bueno, pues una fecundación extrauterina. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta? Bueno, la fecundación extrauterina se lleva a cabo en una placa de laboratorio en la que se van a unir las células germinales, que son el óvulo y el espermatozoide. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, bueno, se obtiene la célula básica, que es el cigoto o célula huevo, que muy rápidamente se convierte en embrión y que tendrá que ser transferido, dado que la mujer beneficiaria de la técnica es infértil y no puede llevar a término el embarazo, bueno, pues será transferido en el útero de otra mujer que es denominada mujer gestante. Lo característico de esta primera forma de gestación asistida, bueno, pues es que hay una disociación entre la madre biológica y la mujer gestante. Es decir, quien es la madre biológica, pues no es la mujer gestante y la mujer gestante no es la madre biológica del producto. Ahora bien, ¿cuáles son los deberes de la mujer gestante en este caso? Bueno, pues tendrá que sobrellevar el embarazo, dar a luz al descendiente y finalmente entregarlo a quien es la mujer de la pareja beneficiaria o la mujer soltera. Ahora bien, hay un segundo caso que se denomina inseminación en mujer gestante. En este supuesto, resulta que la mujer beneficiaria de la técnica es estéril. Eso significa que está imposibilitada por completo para tener descendencia. Sus óvulos no son aptos para la fecundación. Entonces, ¿qué se requiere? Como les comento, inseminar artificialmente a otra mujer, a la mujer denominada gestante, ¿sí? Entonces, esta inseminación artificial es una técnica que se practica dentro del cuerpo de la mujer gestante, al inocular mediante jeringas o catéteres en el útero el espermatozoide para efecto de que se unan dentro del cuerpo de la mujer gestante, se obtenga el cigoto y bueno, pues ya si logra implantarse, comience el embarazo. Entonces, en este caso, en este segundo caso, tenemos que la mujer gestante sí aporta su célula germinal, aporta sus óvulos. Bueno, aquí en este supuesto observamos que sí hay una coincidencia, porque la mujer gestante va a ser biológicamente la madre del recién nacido. Entonces, las dos formas como se practica la gestación asistida en el ámbito de la medicina reproductiva, bueno, pues es una en que la mujer gestante no es biológicamente la madre del recién nacido y en esta segunda, en este segundo supuesto, bueno, pues entonces como ella porta sus óvulos, ella sí es biológicamente la madre del recién nacido. Esos dos son los casos en que se presenta la gestación asistida. Ahora, ¿cuáles son los deberes de la mujer gestante? Pues en el mismo caso que en el anterior, en este segundo caso. Una vez que ella tiene implantado el embrión, pues tiene que sobrellevar el embarazo, dar a luz al descendiente y luego entregarlo a la pareja beneficiaria o a la mujer específicamente, que es la beneficiaria de esta técnica. Bueno, ya les había comentado qué legislaciones son aquellas en las que se permite la gestación asistida. Básicamente son tres.
Tabasco desde 1997, Sinaloa desde el 2013 y la Ciudad de México muy recientemente en el 2020. Bueno, en Tabasco esta técnica ha sido una verdadera desgracia. Se han presentado casos extremadamente graves. Quiero decirles que se ha convertido en un verdadero negocio, así como Tabasco es un Edén, ¿no? Generalmente siempre decimos de esta entidad federativa, pues por sus recursos naturales, bueno, pues también es un Edén en materia de tráfico de personas. Y es básicamente donde se ha implementado la gestación asistida. Quiero decirles que, bueno, independientemente de que en Tabasco sea la entidad federativa en la que básicamente se practica esta técnica, todos estos estados han vulnerado el proceso legislativo y el sistema de división de competencias. ¿Por qué? Porque no tenían que haber regulado la gestación asistida, como es el caso de Tabasco en su Código Civil o como es el caso de Sinaloa en su Código Familiar. Esto se debe a que la facultad para legislar en materia de métodos de reproducción asistida es una competencia federal, no es una competencia local. Y no obstante, estas entidades federativas, al menos Tabasco y Sinaloa, lo han hecho en la ley sustantiva civil, en la ley sustantiva familiar, en el capítulo específico de la filiación como una forma de tener descendencia y de generar filiación. Pero bueno, pues con esto han invadido competencias, han vulnerado el proceso legislativo. En las exposiciones de motivos, en la Ciudad de México, ahora vamos a ver el caso específico de la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México se emitió una ley específicamente para regular esta técnica. Pero en todas las exposiciones de motivos en las que se regula la gestación asistida, estamos hablando de Tabasco, Sinaloa y la Ciudad de México, pues se pondera que estas entidades son pioneras en una legislación que es vanguardista, que es humanitaria, que es altruista, cuando está muy lejos de tener estas características. Y les comento esta situación porque básicamente la gestación asistida pues no se regula en los países en desarrollo. Incluso en los países en desarrollo está totalmente prohibida por la vulneración de los derechos fundamentales, por las implicaciones contractuales que tiene, las implicaciones bioéticas. Entonces, esta técnica, los países en vías en desarrollo la consideran vanguardista, humanitaria y altruista, y se ha regulado, por ejemplo, en México, en Tailandia, en Nepal, en la India, muy particularmente, pero pues no tiene estas características en lo más mínimo. Me interesa mucho platicar el caso de la Ciudad de México, el que francamente creo que nos sacó por completo de, bueno, fue muy sorpresivo, ¿no? Al menos quienes nos dedicamos a este tema y que hemos podido en determinado momento incidir para evitar que se regule a nivel nacional en la Ley General de Salud, precisamente por todas las implicaciones que tiene. Entonces, no damos crédito cómo en plena pandemia del COVID-19, pues de una forma verdaderamente sorpresiva, el 10 de junio del 2020, la Asamblea Legislativa ordena la publicación de una ley a la que denomina Ley de Reproducción Humana Asistida y de Útero Subsidiario en la Ciudad de México. Miren, por su denominación, pareciera, bueno, pues que esta legislación regula todos los métodos de reproducción asistida, pero no es de esta manera. En realidad se centra en la regulación de la gestación asistida. Aunque tenga esa denominación, el cuerpo
del ordenamiento jurídico que les acabo de comentar, que todavía no ha entrado en vigor. Ahorita vamos a ver cuándo es la entrada en vigor, que se estableció en los artículos transitorios de esta ley. Bueno, pues no regula los métodos de reproducción asistida. Lo que regula y en lo que se centra es básicamente en la gestación asistida. Mire, se prevé, o sea, para comentarles qué tipo de gestación asistida se prevé, se contempla en esta ley emitida en el 2020 en la Ciudad de México, pues las dos formas de gestación asistida que nosotros ya hemos comentado en este momento. La primera, bueno, pues que hay una disociación entre la madre genética y la mujer gestante, porque la madre genética es quien aporta sus propios óvulos. O sea, la madre genética solamente tiene un problema de infertilidad. Tiene un problema, tiene un obstáculo funcional u orgánico para efecto de terminar el embarazo. Y la otra forma que también se permite en esta legislación es cuando sí existe coincidencia entre la mujer gestante y la madre biológica. Como ya habíamos comentado, porque a la madre biológica, bueno, que es la mujer gestante, se le hace una inseminación artificial. O sea, se utilizan sus propios óvulos. Entonces se regulan en esta ley las dos formas, las dos modalidades que existen de gestación asistida. Sorprendentemente, porque bueno, pues imagínense nada más el riesgo que implica un embarazo múltiple. La ley permite que se implante a la mujer gestante hasta 3 embriones, con lo cual entonces a la mujer gestante se le está arriesgando a tener un embarazo y un parto múltiple. Eso no se permite en ningún lugar. Les digo, bueno, pues porque tengo muchos años, esta es una de mis principales líneas de investigación y he revisado las legislaciones de básicamente todo el mundo en esta materia y no se permite la implantación de hasta 3 embriones, porque eso pone en riesgo totalmente la salud y hasta la vida de quien va a fungir como mujer gestante. Otra característica que debe de tener, según la ley, para poder practicar esta técnica, bueno, es que se debe de levantar, se debe de pactar mediante un contrato y que ese contrato se llevará a cabo ante fedatario público. El contrato, miren, ha sido muy discutido, qué forma puede revestir, pero bueno, la ley le da la denominación de contrato de aceptación. Y lo más sorprendente, pues es que se determina que ese contrato de aceptación, que además ni siquiera es una forma existente, ¿verdad? Debe de ajustarse a los ordenamientos legales vigentes en la Ciudad de México. Bueno, pues ¿cuáles son esos ordenamientos? Necesariamente la Ley Sustantiva Civil de la Ciudad de México. Bajo ninguna circunstancia un contrato de esta naturaleza pues, podría ajustarse a nuestra legislación civil en materia contractual. Ya no nada más de la Ciudad de México, del propio país. En apariencia, ahorita vamos a abordar más respecto del contrato. En apariencia, la práctica de la gestación asistida es gratuita, ¿sí? La ley, a pesar de que tiene un articulado pues, realmente muy breve, porque está conformada de 50 preceptos normativos, pues resulta que se contradice, ¿no? Porque en unos dice, por ejemplo, no, es que va a ser una técnica altruista, es humanitaria, es vanguardista, no se pretende tener un lucro indebido, pero pues esto realmente es falso. Eso de que es altruista es totalmente falso. ¿Por qué? Porque vemos que en el artículo 47 de la ley se determina, primero, que en todo momento el contrato de aceptación es gratuito. Fíjense, en el propio precepto,
Y luego, más adelante, se señala, pero la gestante, refiriéndose a la mujer gestante, podrá recibir una compensación económica como gratificación, pero no como pago. Oigan, yo no entiendo, francamente, esta redacción tan fuera de sitio, tan absurda. Empezando porque ni siquiera se utilizan los términos, el lenguaje jurídico adecuado. Compensación es una forma de extinción de las obligaciones, entonces no es una compensación económica. En dado caso, pues se trataría de una indemnización. Ahora, yo no entiendo cuál es la distinción entre gratificación y pago. O sea, gratificación es una especie de propina, ¿no? O sea, pero no va a ser pago. Lo aclaran en el propio numeral 47, lo cual es absurdo. Bueno, en el artículo 33 también es importante mencionar los padres intencionales, o sea, las personas que son beneficiarias de esta técnica, dejarán claramente establecido en el contrato, o sea, es un deber jurídico de quienes son las personas que están promoviendo la práctica de esta técnica, que tendrán una responsabilidad económica. Y esa responsabilidad económica es para la manutención de la mujer gestante, para su atención médica. Y bueno, nuevamente se reitera, para compensar la acción subsidiaria, es decir, para pagarle a la mujer gestante por permitir que se le transfiera un embrión o que se le insemine para que ella sobrelleve el embarazo, dé a luz al recién nacido y luego lo entregue. Pero fíjense nada más, dice, la que bajo ningún caso será por concepto del alquiler. ¿Cuál alquiler? Y bueno, en este punto es importante mencionar pues que hay denominaciones que son verdaderamente degradantes de este método de reproducción asistida. Se le ha denominado de muchas formas. Yo considero que hoy en día la mejor forma como se le puede designar a este método de reproducción asistida, pues es llamarle gestación asistida, pero también se le ha llamado maternidad subrogada, gestación subrogada, vientres de alquiler, arrendamiento de útero. Es una cuestión total y absolutamente absurda, sobre todo para quienes somos civilistas y bueno, pues sabemos cuáles son las implicaciones del contrato de arrendamiento, ¿verdad? ¿Cómo va a haber el arrendamiento de un órgano cuando los órganos están fuera del comercio? Es una barbaridad denominarle así. Bueno, y lo peor de todo, una cosa que a mí realmente me sorprende, es que esta ley todavía regula una forma de trata de persona. Hay un título específico en la ley que se llama trata de blancas. Esto ni siquiera es adecuado porque ya esa designación está más que superada en materia penal. Sí, la trata de blancas, porque no solamente es de mujeres blancas, la trata de personas se puede dar respecto de todo tipo de personas, sean féminas, sean varones, sean menores de edad, no importa su sexo, pero no está específicamente dirigido a féminas y además que sean mujeres blancas. Miren, el artículo 50 determina, o sea, por esto que les platico, que hay un título particular que así se denomina, trata de blancas. Dice, cualquier uso contrario al establecido en esta ley, o sea, pues me imagino que se refiere a que implementar la gestación asistida fuera de lo que ellos consideran que es humanitario, altruista, vanguardista, que pueda derivar en trata de blancas o en el nacimiento forzado y posterior tráfico de órganos, serán aplicables las disposiciones establecidas en el Código Penal para
el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y otros ordenamientos jurídicos aplicables. Entonces, yo podría definir este artículo pues como una forma de curarse en salud, de que no están promoviendo una forma de trata de personas, que no están promoviendo la explotación de mujeres con fines reproductivos, y nos remite al ordenamiento penal local y otros ordenamientos que estén relacionados con la trata de personas, porque en cada entidad federativa pues existen, además de la ley federal de trata, pues leyes locales de trata. Ahora, en cuanto a la entrada en vigor, pues tristemente debo comentarles que con todas estas anomalías, la ley entrará en vigor, de acuerdo con uno de sus transitorios, 180 días después de su publicación. Es decir, si se publicó el 10 de junio del 2020, pues entonces la entrada en vigor será a finales del año, para el 10 de diciembre de 2020. Miren, ahora vamos a hablar pues un poco de las implicaciones legales en materia de gestación asistida. La gestación asistida tiene graves implicaciones legales en varias áreas. En materia familiar, en materia civil, en materia penal y, bueno, en el ámbito de la bioética. Vamos a abordar, número uno, pues, la materia familiar. Miren, la filiación materna. ¿Cómo se determina la filiación materna? Bueno, mujer es aquella que da a luz un descendiente, simplemente, ¿sí? Y que ese descendiente que ella dice o que hace pasar por suyo es el mismo que dio a luz. Se quiere imputar, se quiere iniciar un juicio de filiación para la imputación de la maternidad. Bueno, pues necesariamente tenemos que acreditar que una mujer pues no estuvo embarazada o que hubo suplantación de descendiente, ¿verdad? Que ese descendiente que ella dice que es su descendiente pues no lo es, no es el que dio a luz porque nació muerto o por cualquier otra circunstancia. Entonces, aquí el problema en la gestación asistida es cómo se determina la maternidad. ¿A quién se puede imputar? ¿A quién se va a privilegiar? ¿A quien es la madre genética, a quien aportó los óvulos, o bien a quien es la mujer gestante, quien tiene con el recién nacido el nexo biopsíquico de la gestación? Entonces, eso es un problema. Quiero decirles que en los países en los que se permite la práctica de la gestación asistida, bueno, pues se ha privilegiado el nexo biológico. Pero ¿qué pasa en el caso de que la mujer gestante fue inseminada, que se utilizaron sus propios óvulos? Pues ella también es la madre biológica del recién nacido. Entonces, eso genera un problema. Quiero decirles, y bueno, reiterarles nuevamente, que en los países en desarrollo, la gestación asistida no se permite. Y no se permite por estas serias implicaciones, ¿sí? Los países en desarrollo incluso han hasta cerrado sus puertas. Ha habido varios casos de nacionales de esos países que han acudido a países en vías de desarrollo para efecto de tener descendencia por medio de gestación asistida, y luego encuentran una serie de barreras cuando regresan a sus países de origen y quieren ingresar a ese descendiente que tuvieron por medio de una técnica de reproducción asistida. No se les ha permitido el acceso del descendiente, han tenido que llevar una serie de juicios, han tenido que acudir a los países en donde realizaron la técnica para incluso obtener pasaportes, como fue el caso de México, ¿no? Personas que realizaron esta técnica en Tabasco,
pues después también de muchos problemas pudieron obtener pasaportes mexicanos para poder ingresar a esos menores en los países de origen de sus progenitores. Entonces, bueno, pues reiterarles que esta no es una técnica altruista, vanguardista, humanitaria, porque en otros sistemas normativos, que son la mayoría del mundo, no se permite. Ahora bien, en materia civil, una cuestión que nos preocupa a todos nosotros que somos civilistas, bueno, pues son los problemas contractuales, ¿verdad? Porque legalmente esta técnica tiene que ser pactada en los países al menos que la permiten. Bueno, la forma como se ha implementado es mediante la celebración de contratos. Y bueno, debo decirles que en el caso de Tabasco, en el caso de Sinaloa, se establece que la forma de esos contratos va a ser de contratos de prestación de servicios. Pues nada más absurdo que establecer que la gestación asistida es un servicio. Imagínense, la gestación en general, bajo ninguna circunstancia puede ser un servicio, porque para prestar un servicio, pues se requiere tener conocimientos profesionales, una calificación técnica, una habilidad, un ingenio, una experiencia, ¿verdad? Que es lo que nosotros vamos a ofrecer como un servicio. En el caso de la gestación asistida, bueno, pues la madre gestante, la mujer gestante, de ninguna manera puede ser considerada una profesionista o que tiene una calificación técnica en materia de gestación. La gestación es un hecho biológico y natural. Independientemente de todas maneras de la forma contractual que se le pretenda dar a un contrato de gestación asistida, aun cuando pensáramos en un contrato innominado, ese contrato bajo ninguna circunstancia podría tener efectos jurídicos. Y el principal argumento de que no puede tener efectos jurídicos es porque el objeto del contrato no está en el comercio. El objeto del contrato, cabe aclarar, pues que es un objeto complejo, no es solamente un objeto. O sea, en principio, por ejemplo, vemos que puede ser objeto del contrato las propias células germinales. ¿Cuáles son estas? Pues el óvulo, el espermatozoide, mediante el cual se va a obtener la fecundación y a partir de la cual se obtiene el cigoto, que es la primera célula, la célula huevo, y que muy rápidamente se transforma en el embrión. El embrión tampoco puede ser objeto de un contrato, ni el feto, el recién nacido tampoco. Y el útero de la mujer gestante, pues que no es solo, ¿verdad? Porque el órgano no anda solo deambulando, es la propia mujer la que tiene el útero, o sea, una mujer, una persona, pues tampoco puede ser materia de un contrato. Entonces, por el simple objeto del contrato, pues evidentemente no podría tener efectos jurídicos. Y bueno, la más clara explicación y más sencilla es que las personas somos sujetos de los contratos. Jamás podremos ser objeto de los mismos. Y aquí el objeto principal de un contrato de gestación asistida, pues no podemos negarlo. Es el menor que se está gestando y que se tiene el deber de entregar. Es la cosa de vida, el objeto principal del contrato. Ahora bien, hay otras disposiciones normativas en nuestra ley sustantiva civil. Por ejemplo, en el artículo 338 existe una prohibición expresa para suscribir convenios de filiación. La filiación de ninguna manera puede ser materia de un convenio ni de una transacción. Entonces, tenemos que ver que esta ley que fue emitida, a mí me parece indebida e ilegalmente por los diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, pues no tienen en cuenta que hay un sistema normativo, ¿verdad? Que no pueden emitir leyes que vayan en contra de la propia Constitución.
¿sí? Que es la ley suprema de este país, que no pueden emitir una legislación que va en contra de la legislación secundaria, ¿sí? No, o sea, no son solos. Es que estas personas, a mí realmente me tienen verdaderamente impactada. En el colegio, pues hemos tenido la desgracia de vivir las barbaridades y anomalías que emiten constantemente. Ha habido incluso intervenciones muy destacadas, ¿verdad? Por la barbaridad de cosas que pretenden reformar, modificar. Últimamente, por ejemplo, nuestro presidente del Colegio de Profesores, el maestro y notario Miguel Ángel Beltrán Lara, pues tuvo una intervención muy relevante para hacerles ver que no podían hacer ciertas reformas en materia de arrendamiento. Lo mismo intervino para este rubro mi gran maestro, padre académico y sensei del derecho, el doctor Flavio Galván Rivera. Entonces, son personas que legislan sin tener en cuenta y sin tener asesores, sin tomar en cuenta que estamos inmersos en un sistema normativo y que no pueden emitir legislaciones así solas, como si no hubiera nada, porque eso que están legislando se contrapone con normas constitucionales, con derechos fundamentales, en contra de la legislación penal, en contra de la legislación secundaria en particular. Entonces, bueno, quiero que vean cómo se puede generar un contrato que tiene que ver con la filiación de un menor cuando no se pueden realizar convenios en materia de filiación y menos aún realizar transacciones. Es muy grave, muy, muy grave. Bueno, entonces, en virtud de que este acuerdo de voluntades, de aceptación, porque así le denominaron en esta ley del 2020, como se denominen, tengan la forma que tengan, todo contrato de gestación siempre va a ser ilícito. ¿Por qué es ilícito? Porque va en contra de la ley. Porque el objeto del contrato es una persona, y ya dijimos, las personas son sujetos de los contratos, no objetos de los mismos. No puede haber una transacción, no puede haber un comercio de personas, porque la trata de personas es precisamente la comercialización, la explotación, y aquí estamos viendo claramente la trata de personas. Entonces, eso va en contra de la ley. Entonces, al menos en materia civil, pues es nulo absolutamente. No puede tener efectos jurídicos un contrato de gestación asistida. Ahora bien, en materia penal, ¿verdad? Es verdaderamente grave. Miren ustedes, la propia Ley General de Salud contempla un artículo, ¿sí? Casi al final de este ordenamiento jurídico, el artículo 462 en su fracción segunda, que determina, ¿sí?, la prohibición de comerciar o de realizar actos de simulación jurídica onerosa. Pues aquí con esta ley no estamos viendo que es una simulación jurídica onerosa porque directamente nos dicen que va a haber una gratificación, que extrañamente no es pago, pero que tiene que haber una compensación económica. Finalmente, es un intercambio oneroso y que no se puede comerciar con órganos, fetos de seres humanos. Y es un delito grave, es un delito cuya pena privativa de libertad va de 6 a 17 años. No se alcanza fianza y la multa es de 8,000 a 17,000 días de salario mínimo. Entonces es un delito grave. En la propia Ley General de Salud se contempla este tipo penal. La gestación subrogada o gestación por contrato, entonces nosotros podemos deducir, derivar que es una forma de trata de personas. ¿Quiénes son particularmente los que están siendo comercializados? Pues los menores, los recién nacidos y las mujeres intervinientes en su práctica. Y bueno,
Tenemos a nivel federal una ley general, tiene un nombre muy largo, ¿verdad? Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Le podemos llamar, por darle un nombre corto, pues Ley General de Trata. En el artículo 10, fracción décima, y en el 30, a partir de esos dos preceptos normativos, podemos derivar que la comercialización de órganos, de tejidos, de células, es una forma de trata de personas. Y más aún cuando se comercia con personas, ¿verdad? Que es el caso específico de la gestación asistida. Entonces, lo que les quiero decir, bueno, pues que la gestación asistida, no solamente en el ámbito del derecho civil, es un método de reproducción asistida que es ilícito, ¿verdad? Cuya efecto jurídico, pues es la nulidad absoluta, en definitiva, sino que también es delictivo y que actualiza delitos muy graves en materia penal, como es el delito de trata. ¿Cómo es posible que se regule esta técnica, este método de reproducción asistida en un país que precisamente es un país de trata? Estamos tratando de evitar que se actualicen los supuestos de trata que se tienen identificados y resulta que regulan una forma de trata muy especializada. Bueno, en materia bioética, ¿qué podemos decir en el ámbito de la bioética? La bioética tiene la finalidad de que todos los descubrimientos humanos en el ámbito de la medicina, pues sean en beneficio de la humanidad, sean para mejorar la vida de las personas, pero no para denigrarla ni para ir en contra de su dignidad. Por tanto, entonces, en el ámbito de la bioética, evidentemente que la gestación asistida, pues, atenta gravemente contra la dignidad humana, reduce la procreación a un negocio, promueve una forma de explotación femenina y además de que constituye una forma de violencia sexual. Recordemos un poco lo que implica la violencia sexual en términos de la Ley General de las mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, se entiende por esta violencia sexual cualquier acto que degrada o que daña el cuerpo y o la sexualidad de una mujer, que atenta contra su libertad, contra su dignidad e integridad física. Y bueno, es una expresión, la violencia sexual, de abuso de poder que implica el denigrar a la mujer y el concebirla como objeto. Entonces, también en el ámbito de la bioética es una forma de violencia sexual y que además, tristemente, se pretende justificar la práctica de la gestación asistida. O sea, esto no se considera para quienes piensan que es una técnica vanguardista, humanitaria y altruista. Bueno, pues en realidad pretenden justificarla de esta manera, como humanitaria, porque pues se le da descendencia a quien no la puede tener de forma natural, pero es básicamente una técnica para dar descendencia a quienes quieren tener descendientes a toda costa y a todo costo, sin importar las implicaciones en contra de las mujeres gestantes y de los menores nacidos como resultado de dicha técnica. Eso de que es gratuita, pues ya lo vimos en la propia ley que todavía no entra en vigor aquí en la Ciudad de México. Necesariamente se tienen que efectuar erogaciones. A ver, la manutención de la mujer gestante, todo lo relativo a su atención médica,
a la atención desde antes del parto, en el embarazo, durante el parto y luego en el puerperio, ¿verdad? Que es un periodo posterior a que se dio a luz. Entonces, realmente no hay tal altruismo, no hay gratuito, pues gratuito ¿de qué es, verdad? En lo más mínimo. Y bueno, hay que pensar, quienes ya hemos estado embarazadas, uno verdaderamente entiende la magnitud de este asunto hasta que tienes un hijo, ¿eh? Yo francamente les voy a decir, yo tenía estudiando este tema muchísimos años, antes del nacimiento de mi Rodri, de mi hijo, y realmente entendí la magnitud de esto hasta que fui madre, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cómo puedes tener un descendiente, darlo a luz y luego entregarlo? Pues eso es una cosa inaudita, ¿sí? Entonces, ¿cuál puede ser el incentivo de una mujer para ser gestante? Pues realmente el incentivo es un incentivo económico. No puede ser de otra manera. Sobre todo considerando pues el desgaste físico que tiene uno en el embarazo, lo mal que te sientes. Yo a veces criticaba y decía, ay, yo no sé por qué esas mujeres dicen que se alivian del embarazo. Es una tontería. Pues yo creo que sí te vas aliviando porque no estás normal y no estás como siempre, ¿verdad? O sea, tienes una serie de cambios hormonales de todo tipo, incluso tienes un proceso neurobiológico del cerebro materno, y sí te sientes mal. Entonces, cuando ya no estás embarazada, claro que te compones, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el incentivo de una mujer gestante de pasar estos 9 meses de embarazo, de tener ese desgaste físico, de descalcificarte, de todo lo que implica el embarazo para no recibir absolutamente nada? Evidentemente que lo que está esperando es un beneficio económico. Bueno, y en particular, les digo porque yo he hecho un trabajo desde hace años, he estado acudiendo a Tabasco, hasta con el peligro de que algo me ocurra, porque como esto se ha convertido en una red, en una mafia, ¿verdad? Y hay tantos intereses en ello, quiero decirles que yo he estado, pues no solamente investigando este tema en el escritorio, he ido directamente al lugar en donde se practica en nuestro país desde hace más de 20 años y he podido observar que a quienes se capta, que es una forma de trata de personas, la captación de las mujeres. ¿Quiénes son esas mujeres a las que se capta? Pues mujeres que son ignorantes, mujeres que no tienen experiencia, mujeres que son pobres, que viven en extrema miseria, que realmente se someten a esta técnica por necesidad económica o en muchas ocasiones en atención al sistema patriarcal en el que vivimos las mujeres en este país, pues son sus propias familias o son las parejas quienes las incitan y las obligan a participar. He visto mujeres que jamás han tenido una copia de su contrato, que nada más las hicieron firmar. O sea, no se enteraron, porque fueron otros los que pactaron, los que determinaron con la clínica, con los progenitores intencionales, cómo iba a ser su participación. Entonces es terrible. He tenido ya discusiones serias con algunas feministas de ciertos grupos, ¿verdad? Porque el feminismo no siempre es del mismo tipo. Y dicen, es que las mujeres podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nos venga o lo que nos dé la gana, ¿no? Bueno, pues estoy de acuerdo, claro que sí, pero ¿saben qué mujeres? Las mujeres que estamos empoderadas, pero no las mujeres que viven en la ignorancia, que carecen de experiencia, que viven en extrema miseria, porque ellas son vulnerables y son principalmente a quienes se les capta para someterse a esta técnica tan denigrante. Bueno, y además, esas mujeres no tienen instrumentos para hacer frente, para en determinado momento, imagínense, yo he estudiado los cambios neurobiológicos del cerebro materno
y aunque no sea un hijo biológico tuyo, por el simple hecho de que tienes el nexo de la gestación, te cambia el cerebro. Entonces tú no estás entendiendo que no es tu hijo biológico. Y para ti se generan muchísimos problemas y consecuencias emocionales. Y no obstante estas circunstancias, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la mujer gestante está obligada a entregar al recién nacido sin considerar cuáles son sus sentimientos, cuál es su vínculo con el feto, cómo pasó el feto 9 meses en el claustro materno, cómo tuvo un vínculo con ella por medio del cordón umbilical, del líquido amniótico, cómo la forma como se alimentó, su salud física y mental, sus cambios hormonales, generaron un vínculo con ese recién nacido. Entonces, es una cuestión muy grave. Quiero decirles, bueno, pues que esto se ha convertido verdaderamente, porque siempre son preguntas muy comunes, que por qué decimos que se ha convertido en un verdadero negocio y en un delito de trata de personas. Bueno, yo pude investigar en Tabasco que aproximadamente la práctica de esta prueba, pues de este método de reproducción asistida, no crean que los destinatarios son personas que no tienen medios económicos, al contrario, es una técnica elitista, porque aproximadamente se tienen que pagar $150,000, lo que más o menos se traduce como en más de 3 millones de pesos. ¿Y cuánto es lo que se le proporciona a la mujer gestante para ponerla en riesgo, ¿verdad? En su salud, más aquí en la Ciudad de México, como se pretenden implantar, se pretenden transferir 3 embriones y que tenga un parto de riesgo, un embarazo y parto de riesgo, se le dan aproximadamente 100,000 pesos. No pasa de esa cantidad. Entonces, no podemos, nosotros verificamos que hay muchos intermediarios, como son propiamente las clínicas, los médicos tratantes, quienes aplican esta técnica, quien la implementa en la práctica, pues que son los ganones, son los que obtienen el beneficio y se aprovechan de mujeres en estado de vulnerabilidad. Yo sé que hay gente que está totalmente de acuerdo y que piensan que, por ejemplo, a mí me han atacado varias veces de tener una visión como retrógrada. No, no es una visión retrógrada. Yo me he dedicado a investigar en el campo qué es lo que ocurre. Ya por último, les quiero hacer énfasis nada más en una cuestión que, híjole, a mí me preocupa muchísimo. Miren, Tabasco se convirtió en el Edén de la trata de personas porque no limitaba quiénes podían acceder a esta técnica. No señalaba que fueran nada más ciudadanos mexicanos, ¿sí? O sea, no señalaba absolutamente nada. Entonces, eso dio como resultado que de muchos países del mundo, pues, vinieran personas a realizarla en Tabasco. Y bueno, estamos viviendo básicamente lo mismo ahora con la emisión de esta ley que le denominan absurdamente de útero subsidiario. Tampoco se establece qué tipo de personas son las que o que tienen que ser ciudadanos mexicanos. Me preocupa terriblemente que al rato la Ciudad de México se convierta en un destino para la explotación de mujeres con carácter reproductivo. Entonces, bueno, pues les dejo estas reflexiones. Yo francamente, pues estoy muy indignada de la emisión de esta ley. Quienes tenemos una pasión por las cuestiones académicas, bueno, pues hacemos unos corajes terribles, ¿verdad? Con estos órganos legislativos tan inútiles, tan ineficientes, tan terribles, y no saben de las cosas, pues que acudan a las universidades, ¿verdad? A preguntar, no les cobramos nada, pero que vengan a preguntar para que sepan lo que no pueden hacer y sobre todo que entiendan que viven en un sistema normativo
y que las leyes que emiten pueden estar en contra de la propia Constitución y de la legislación secundaria. Bueno, amigas, amigos, es un gusto, un placer poder haber charlado con ustedes y bueno, a las órdenes, Amada, Lore, Miguel Ángel. Doctora, pues nos has dejado sin palabras. Yo creo que realmente nos has dejado sin palabras. Un tema muy discutido para todos, un tema de muchísima actualidad. Yo creo que, como bien dices, hay mucho que reflexionar, demasiado. Estamos tratando a las personas como si fueran objetos. Estamos tratando a los niños, violentando su interés superior del menor como si fueran objetos. Estamos lucrando con seres humanos y yo creo que esa es la parte que debemos llevarnos todos. Hay muchísimas preguntas, muchos saludos, doctora, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de Guadalajara, San Luis Potosí, Oaxaca, Pachuca. Perdón, Amada. Chile. Yo Sí. quisiera comentar algo, Irene. Agradecerte desde luego y felicitarte por tu dedicación, por el empeño. Sabemos que has dedicado muchísimo tiempo a la investigación de estos temas y a las personas que nos ven y nos oyen, decirles que precisamente este tipo de exposiciones son las que dan riqueza a nuestra facultad y al colegio, porque seguramente habrá muchas personas que piensan distinto a como piensa Irene, y se vale. Y precisamente el derecho es debatible. Y cuando a mí de pronto me dicen, oye, es que la conferencia del día de hoy causó muchas opiniones divididas, y les digo, pues de eso se trata. ¿Qué hubiera sido si Planiol no se hubiera peleado con Bonecá y si Borja Soriano no se hubiera peleado con Rogina Villegas, y si Asprón no se pelea con José Higinio Núñez? Es decir, haya distintas opiniones. Entonces, pues a mí me parece importantísimo que cada quien pueda expresar su opinión, y abrir estos foros a lo debatible que puede ser el derecho. Entonces, pues la verdad es que agradezco muchísimo la participación de todos ustedes y bueno, los dejo con Amada para que ella les pueda transmitir las preguntas del público. No sé si todo está bien, Amada. Bueno, Irene, te escuchamos entonces. Gracias, pues yo estoy a la orden. Si quieren que hagamos alguna sesión de preguntas, respuestas, yo con muchísimo gusto. Ustedes me indican. Soy materia dispuesta. Sí, pues creo que se le congeló la imagen a Amada, pero a ver, creo que Amada tuvo algún problemita, pero seguramente sí hay muchas preguntas. Entonces, vamos a ver, porque yo no tengo aquí el Facebook. No sé si tú nos puedes ayudar, Lore, con algunas de las preguntas que tengamos. Sí, maestro, claro. Tenemos una pregunta de Elizabeth Rincón que dice, ¿de qué manera podemos como abogados proteger a las mujeres que quieren llevar a cabo este tipo de gestación? Bueno, miren, yo sí tengo una opinión en virtud de que he podido verificar cuáles son las consecuencias de esta técnica tan grave. Yo sí pienso que tiene que ser prohibida. O sea, nada de proteger a las mujeres que quieran participar como mujeres gestantes. A mí me han llegado a decir incluso, es que ya se está haciendo, se tiene que regular. Pues no, desde mi punto de vista, eso no puede ocurrir porque es tanto un absurdo, tanto como decir, a ver, este país tiene un nivel de violencia estructural normalizada, terrible, y bueno, diariamente asesinan personas. Entonces, como ya se están dando los asesinatos, bueno, pues hay que regularlos, ¿verdad? Nada más que eso sí, se puede asesinar al que sea, nada más que no se le da tiro de gracia, no se le tortura, pero se puede asesinar. O sea, bueno, son cuestiones verdaderamente absurdas. Esto es una técnica, un método de reproducción asistida ilícito,
delictivo, que genera trata de personas, entonces simplemente yo considero que debe de prohibirse por completo. Los países de primer mundo lo prohíben. Maestra, muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra. Cristian Vera nos pregunta, ¿el menor tendría el derecho de conocer su origen biológico o existiría una cláusula de privacidad que impida eso? Ah, bueno, debo decirles que en esta ley que va a entrar en vigor a finales del año, en diciembre del 2020, se determina que tiene que haber una cláusula de confidencialidad para efecto de que el menor no sepa cuál es su origen. Entonces, vean este tipo de consecuencias que van en contra, bueno, pues de los derechos fundamentales de los menores a conocer su identidad biológica. Es por eso que no puede ser permitida. Ya, maestra. Verónica Cisneros nos envía su pregunta y dice, ¿qué pasa si el bebé naciera con algún problema físico o mental y los padres que contrataron no lo quisieran? Ah, eso ya ha ocurrido. En Tabasco ya ha ocurrido. Es como si fuera el objeto defectuoso, dañado. Imagínense nada más. Ah, no, como tiene síndrome de Down, como tiene algún tipo de discapacidad o incapacidad, entonces así no lo queremos y desaparecen por completo. La mujer gestante en situación de vulnerabilidad que lo hizo precisamente para la obtención de recursos económicos, es la que se queda con el problema. Eso ya ha ocurrido. Bien. Maestra, también nos preguntan, ¿en esta ley se protege al producto de la gestación asistida o se le deja en estado de indefensión al bebé? Bueno, pues la simple regulación de esta técnica, evidentemente, que no toma en cuenta, ¿verdad?, los intereses, los derechos de los menores, de las mujeres gestantes. Entonces, por supuesto que se le deja sin ningún tipo de protección. Ok. Elsie Vázquez nos envía otra pregunta. ¿Hay condiciones específicas reguladas para quien acceda a la reproducción asistida? Bueno, pues como les platiqué, aun cuando la ley se llama, tienen su denominación Ley de Reproducción Asistida y de Útero Subsidiario, en realidad no se regula propiamente ni la inseminación artificial ni la fertilización in vitro. Estas se regulan en función de la gestación asistida. O sea, todo es una trampa para regular la gestación asistida. Ya habían tenido ya habían sacado hace años, ¿verdad? Emitieron una ley que, por cierto, fue incluso aprobada por la Asamblea Legislativa. Pero en esa época estaba como consejera jurídica de la Ciudad de México una maestra de nuestra facultad y ella, sabiendo las implicaciones, gracias a Dios, evitó que esa ley fuera publicada. Entonces, esto ha sido la tentativa de emitir a toda costa. Esto tienen haciéndolo y elucubrándolo desde hace mucho tiempo. Maestra, acaba de entrar la maestra Amada Gaitán. Le regreso el micrófono para que ella continúe la conducción de Jueves de Civil. Gracias, Lore. Muchas gracias, Lore. Sí, algo sucedió con el aparato. Bueno, tenemos unas dos últimas preguntas que creo ya habíamos contestado. ¿Qué monto es el que se considera para la concepción? Ya habías hablado por ahí de unos 3 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Sí, Ajá. amiga. Y aparte te voy a decir algo. Fíjate que hay el peligro de que México se convierta en lo que es la India. La India, uno de sus negocios más importantes es la gestación asistida. Reciben aproximadamente, entra al país por la realización de esta técnica, aproximadamente 3 billones de dólares anuales, o sea, billones. Es una técnica muy cara, como $150,000.
Sí, de hecho, de alguna manera pues podemos verlo como una cuestión más de tipo político, ¿no? Por eso nos agarran con los dedos atrás de la puerta en Así época es. de COVID para que no podamos movernos de alguna manera, pero yo creo que somos muchos los que estamos en contra de una situación en donde se vulnera a los niños, pero se está vulnerando a las mujeres. O sea, si realmente estuviéramos convencidas de esta lucha, no solamente lucharíamos cuando nos conviene, sino lo haríamos también cuando se trata de una cuestión de vulneración de esta naturaleza. Pues mi querida doctora, muchísimas gracias por la conferencia. Hemos quedado realmente encantados. No sabes cómo te agradecemos el tiempo que nos has brindado, el que nos muevas conciencias. Yo creo que siempre que estamos en tus conferencias, siempre existe un movimiento de conciencias y creo que eso es lo que nos corresponde a nosotros los académicos. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias a todos. Reciban un saludo. Cuídense mucho, todavía esta cuestión de la pandemia no ha parado, tenemos que aprender a ser responsables. Doctora, muchísimas gracias. Gracias, Amada. Gracias, Lore, como siempre. Agradecemos muchísimo al señor director Raúl Contreras Bustamante que nos abra este espacio y que nos permita al Colegio de Profesores de Derecho Civil dar estas conferencias. Yo también en mi teléfono celular tengo muchas preguntas, muchos saludos. En especial quiero destacar el del maestro Flavio Galván Rivera, que te manda felicitar, Irene, por mi conducto, por esta plática. Pero nuevamente agradecer, como siempre lo hago, al director y a todo su equipo. Gracias, director. Buenas tardes y gracias, Lore. Un placer. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.